Ya lo tenemos en línea, a quien es el secretario general del Sindicato Médico, y le agradecemos que le hemos robado unos minutitos al doctor Daniel Sana. Sana, ¿cómo te va, Daniel? Un placer. Marina, Eduardo, Claudio, desde la radio Presidente Arturo Illia. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días. Buen día, doctor. Daniel, Buenos días. Vos sabés que ayer el comunicado que damos nosotros del Sindicato Médico y que expresa la situación que viven los médicos en la provincia de San Juan y sobre todo en el tema de coronavirus. Bueno, hacernos un paneo, porque más allá de lo que nosotros damos lectura a este comunicado que ha sido enviado en toda la provincia de San Juan, queremos escuchar a la voz principal, vos, secretario general de los médicos de la provincia de San Juan. No, bueno, a la fecha estamos muy complicados. Nosotros venimos recibiendo parte prácticamente de toda la provincia, de todos los departamentos. Están desbordados los servicios. No te voy a subir, digamos, si uno habla uno en particular, uno se queda corto. El hospital de máxima concentración y de máxima complejidad, como es el Hospital Rawson, se ha terminado desvirtuando. Quizás allá en los principios nosotros lo dijimos que era una barbaridad haber dejado anclada un servicio de maternidad a donde se hace el 92% de los partos del sector público, ¿cierto?, dentro de un hospital sucio, como iba a ser el Hospital Rawson. Y bueno, el tiempo nos dio la razón, nos ha dado la razón. Si bien el año pasado no hubieron muchas embarazadas con COVID, este año hay un desborde a diario de pacientes embarazadas con COVID en el servicio y no tiene la complejidad del servicio de maternidad necesaria para poder dar muchas veces respuesta. No es que no se trabaje, se trabaja, pero la paciente complicada cuesta que se la asista como corresponde. Ayer hablaba con colegas del servicio de maternidad, por ejemplo, sí. Y ¿qué es lo que me decían? Que clínica médica, por la complejidad que significa el embarazo, muchas veces cuesta que la reciban, las terapias también, no son pocos casos lo que hay, pero de la misma manera que está desbordada el servicio de maternidad, el servicio de urgencia prácticamente se ha transformado en una covitera. Tampoco se puso a resguardo quienes, digamos, lo deberían haber hecho quienes planificaron el servicio de urgencia, el servicio de guardia, que atiende como guardia a toda la provincia de San Juan. Todos los accidentados van ahí. Ahora, la parte pediátrica también. Después, esto se va trasladando. Claro. Daniel, el problema en los departamentos, sí, te escucho. Yo ahí te quería detener y ahí seguir puntualizando el tema de maternidad. Tuve una oportunidad de hablar hace unos días atrás con quien es el presidente del Colegio Médico, con Mario Penisoto, que nuclea todo lo que tiene que ver en los nosocomios privados, y ya nos contaba el alto porcentaje, de casi 98%, o colapsado, lo que tiene que ver camas de COVID y todo lo que tiene que ver los hospitales privados de la provincia de San Juan. Vos, como secretario general de los médicos, ¿cómo está la situación realmente de camas en el Hospital Rawson? Porque vemos en las noticias que publican algunos medios, recién el 86% de ocupación, no está colapsado, pero resulta que cuando... 21 camas, dice claro, el diario. Por ejemplo, pero después hay personas que nos han contado acá al aire que han tenido que llevar a familiares, y cuando han llegado le dijeron, señores, no tenemos cama, y a los 2 o 3 días han muerto estas personas. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay camas, no hay camas en este momento en el Hospital Rawson? ¿Está colapsado o está por colapsar o ya colapsó? ¿Cuál es la realidad? Bueno, a ver, cuando uno analiza los fallecimientos a diario y ve que hay pacientes que están falleciendo en el Ventura Llovera de Mediagua, en el Hospital César Aguilar de Caucete, o en Albardón, en el Giordano de Albardón, o en el Lanteri, que fallecen a diario, esos pacientes no tuvieron acceso a la terapia. No tuvieron acceso a un servicio de mayor complejidad que no tienen los hospitales periféricos, porque no la tienen para asistir pacientes COVID. Y cuando hablamos para asistirlo en todo sentido, pues no solamente son las camas, son los profesionales, acá hay todo un equipo de salud que en los hospitales periféricos no está integrado y no está funcionando como tendría que funcionar. Está el esfuerzo nada más de algunos profesionales. Ahora, entonces a mí los terapistas, no, le voy a contestar la pregunta, y hay terapistas que me dicen, bueno, ¿cuándo dejan de mentir? Pues me lo han dicho, ¿cuándo dejan de mentir? Claro. Entonces esto se aclara. Si hay 21 camas, que coloquen a dónde están las 21 camas de terapia.
Claro. Porque cuando se requieren camas, no hay camas disponibles. La disponibilidad de camas es un problema muy serio. Y sobre todo para los pacientes. Hay pacientes que no solamente están internados en los hospitales periféricos, sino que están en los domicilios internados. Ah, sí, Entonces, es verdad. tendrían que aclarar a dónde están las camas disponibles para que todos sepan y la población también maneje el tema. Ay, qué pena, doctor Sana. ¿Cómo le va? Le saluda Marina. Bienvenido a la ¿Cómo le mañana va? de todos. Bueno, ¿Cómo está doctor, usted? ¿por qué se envía, por ejemplo, a un paciente de COVID a las zonas periféricas, donde usted mismo está diciendo que no hay terapia, no hay cómo atenderlos allí o no hay camas? Porque requiere internación y no hay camas en las áreas críticas de los hospitales de mayor complejidad. Nosotros tenemos una denuncia, fíjense que se la trasladé hace una semana, del servicio de clínica médica, la falta de disponibilidad de camas, la falta de recursos humanos, cómo se está trabajando, y quedaron que me iban a responder y a la fecha no me han respondido. Usted, O sea, claro. sí, le escucho. Usted ha pedido, ha solicitado que esto es prioridad y urgente en los hospitales. Pero, digamos, se ha solicitado, lamentablemente este ya es un problema Claro. estructural, han sido desbordados por la segunda ola. La segunda ola no tiene nada que ver con lo que pasó el año pasado, quizás atribuible a las nuevas variables, a la nueva cepa. El año pasado, por eso le digo, tuvieron pocas embarazadas con COVID, pero este año es a diario. Es Hola, a Daniel. diario, sí. Yo sé que nosotros queremos Sí, preguntar queremos tantas preguntar cosas. muchas cosas, pero tiene un apuro, doctor. Daniel, yo tengo una pregunta. No, mire, en la medida Sí. en que yo les pueda responder, se lo voy Bien. a responder. Bueno, bueno. van a Como nota preguntar. se lo voy a decir. Bueno, vamos a preguntarte. Hoy en día, vos estabas hablando de maternidad, en esta ocasión, porque el informe del Ministerio de Salud Pública dice que hay una sola persona embarazada con COVID. No, pero la demanda de COVID a diario, pacientes embarazadas Claro, que ¿viste? consultan, ¿cierto?, con COVID y que terminan o internadas en el servicio de maternidad, porque lo que dicen ellos es en terapia, ¿sabes? Ujú. Y Pero no solo en terapia, se han Claro. tenido internadas varias pacientes en el servicio de maternidad, por eso digo que no tiene la complejidad también necesaria. claro, Acá se produce un problema de también disponibilidad de camas. Cuando ingresas una paciente al servicio de maternidad con COVID, no bloqueas una cama, bloqueas toda la sala, que son 2 camas. Doctor, ya mi compañero le va a hacer otra pregunta, pero antes quería preguntarle esto. Por ejemplo, cuando hablamos de cama, doctor, hablamos de camas especiales, ¿no? ¿Hablamos para una terapia o la cama común? No. Camas, digamos, están las camas de terapia y están las camas también en clínica médica, en área crítica, a donde se asisten Claro. pacientes graves de COVID cuando no hay cama de terapia. Ujú. Entonces, en clínica médica hoy se ven pacientes COVID, pacientes post-COVID y los pacientes no COVID. Claro. Los respiradores, doctor, esa es la falta también que sucede ahora, ¿no? En estos momentos, un respirador. Pero los respiradores en sí se consiguen. Usted- El problema es fundamental, es el recurso humano y Ajá, los equipos bueno. para que manejen, espera un poquito, y los equipos para que manejen el respirador. Yo le voy a dar el ejemplo de Cáceres. De la semana pasada, que se lo trasladamos a la ministra, ¿sabes? Habían, digamos, un respirador en la unidad coronaria sin funcionar. Ajá, No lo estaban haciendo funcionar. claro. Y después, bueno, está bien, son mesas de anestesia, pero tienen un respirador incorporado. Cada una de las mesas hay 2 quirófanos. En total habían 2 mesas de anestesia con respirador y el respirador de la unidad coronaria. Y no funcionaba. El Bueno. respirador de la unidad coronaria se puso en funcionamiento, pero tampoco tiene quien lo haga funcionar, y el equipo que se tiene que hacer cargo de eso, por ejemplo, en Hachal. Usted Claro. sabe que hay una gran demanda de COVID en Hachal, Sí. pacientes derivados graves. Ujú. Entonces, bueno, y allá está el respirador, pero no está el equipo que debería estar para llevar esto adelante. Claro, para hacerlo funcionar. Adelante, Eduardo. Sí, doctor, buen día. Mire, la primera irrupción, digamos, de la pandemia encontró por sorpresa, digamos, a la mayoría de los dirigentes mundiales, ¿no? Pero esta ola estaba
prevista. ¿Usted cree que acá se tomaron las medidas de acuerdo a lo que se venía hablando que iba a ocurrir y que ha ocurrido? No se planificó, no se planificó en función de lo que podía venir, y digo lo que podía venir porque estábamos rodeados, inclusive a nivel mundial ya estaba instalada la segunda ola y en algunos lados la tercera ola. Y se sabía que venía para acá. Pero que iba a llegar, porque no somos una isla. Obviamente. Y menos San Juan, ¿no? Daniel, vos lo que decías, bueno, era cuando San Luis, La Rioja y Mendoza justamente ya traía las variantes, tanto de la andina, de la bueno, manada. nosotros pedíamos restricciones ahí, por ejemplo. Sí. Pedíamos restricciones cuando ya se hablaba de que en las 3 provincias que nos rodean estaban las nuevas variantes. Ejemplo, la carrera de enduro, que trajo la provincia, con gente de afuera. El interzonal de automovilismo que se hizo acá en la provincia, ¿cierto? Que venía gente también de todos lados. Sí. Entonces, y no hubieron las restricciones que tuvieron que en su momento que tendrían que haber habido. Y Semana Santa tampoco. Tampoco, no, pues eso es, digamos, si tomamos fechas, han habido muchas fechas a donde se han venido dando los contagios, porque lo que nosotros estamos viendo es una radiografía de 10 días atrás. Entonces, y la preparación en cuanto a insumos, a personal y todo eso tampoco se avanzó en eso, digamos. Está faltando en algunos sectores. Está faltando en algunos sectores, pero no solamente por el tema COVID. Ahí me decían, por ejemplo, voy a volver al tema de Hacha. No hay yeso en Hacha, ¿sabes? Ah, bien, ¿se te quebrás? Tienen que salir los familiares a comprar a la farmacia yeso. Bueno, mientras tanto tenemos... Es una información de la semana pasada, chequeada día a día, y bueno, y que ha sido trasladado al ministerio, que yo se lo trasladé a la ministra de Salud. Me dijo que se iban a ocupar, pero no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta de ninguno de los planteos, porque hay otros planteos que son de índole sindical, por ejemplo. Están sobreexigiendo al personal con horas en Posito. Exacto. Si no les pagan las horas que hacen, con la promesa que se les iban a pagar las horas extras. Tampoco. Contratos eventuales. A la fecha, un acuerdo que se hizo el año pasado, no ha sido cumplido por el Ministerio de Salud. Usted tocó justo un tema, doctor Sana, y es lo último de mi parte, y agradecerle. Con respecto a ¿qué sabe usted de eso, del ingreso de algunos trabajadores de la salud al Estado? Mire, no es una información que yo tengo. No tiene información. Están contratando. Están contratando algunos profesionales. Ahora, ¿los contratos son muy bajos, Daniel? Son bajos, que no tiene nada que ver con lo que ofrecen de nación para que vayan a prestar servicio a las distintas provincias, donde le voy a dar un ejemplo. Acá estaban contratando por 40.000, 50.000 pesos, y la Nación por 15 días de trabajo 190.000 pesos. Claro, una diferencia inmensa. Bueno, triple. 90.000 pesos. Después, digamos, quiero llegar a otro punto, o sea, que yo pienso que no está ingresando la cantidad de gente que debería estar ingresando si no se hubiera mandado a trabajar en pleno pico de la pandemia, de la segunda ola, con la morbimortalidad que tenemos, a los que estaban, ¿cierto?, con comorbilidades, y no con una comorbilidad. Hay algunos que tienen de 3 a 5 comorbilidades y que se los han mandado a trabajar. Que nosotros lo estamos cuestionando porque es gente mucha mayor, de más de 60 años, la mayoría, que no pudieron estar durante un año y pico en primera línea, y se los pone ahora, ¿cierto?, en base a un decreto que da el señor gobernador, en primera línea, cuando ni siquiera están preparados para estar ahí. Esto es una barbaridad. Claro. Muchas veces, ¿Es una ilegalidad también, doctor? No, ilegalidad no, porque ellos lo hacen legal, a través de una ley, a través de un decreto. De un decreto, claro, doctor. A través de un decreto lo hace legal. Nosotros tenemos un planteo muy serio hecho. Ayer le ha ingresado a la ministra de Salud, preparado por los abogados, con todos los abogados. Por eso le digo, preparado por los abogados y con todos los fundamentos. Claro. Ahora, le vuelvo a insistir, problemas hay en las distintas áreas. Los médicos piden soluciones. Eso le iba a preguntar. Las soluciones no aparecen. Acá lo que está afectado es el equipo de salud, y bueno, esperamos tener en contacto, vamos a pedir
formalmente ya la audiencia con la ministra, a donde van a ir varios temas. El tema este de la disponibilidad de camas, que ustedes están planteando, que sería necesario que digan a dónde están las camas disponibles, a dónde están las camas disponibles, porque esto es lo que tendrían que ellos aclarar. Segundo, el recurso humano. El recurso humano, la gente de la terapia no da más. ¿Te puedo detener, Daniel, ahí? Agotada. Sí. Hablando con Mario, el quien es el presidente del Colegio Médico, nos contaba que en San Juan, no sé si vos tenés el mismo número, no llegamos a 60 terapistas en toda la provincia, ¿es así? Sí, 50 y pico terapistas. Claro, menos todavía. ¿La cuestión salarial, doctor? Según ellos y según la sociedad, tienen el 50% de los terapistas que deberían tener en la provincia. Pero fíjese, esto lo estamos viendo en la terapia adulto, ¿no? Pero también hay serios problemas en las otras terapias, pediátricas, neonatológicas. Servicio de guardia, me decían ayer, se está jubilando la gente en neonatología y no tienen gente con que reemplazarla, por el cual el número de médicos de guardia va disminuyendo. Claro. Entonces, esto ha sido un problema de planificación. Acá se ve la falta de planificación, pero no de ahora, a lo largo de los años, por parte de Salud Pública en la provincia de San Juan. ¿Usted, doctor, cree que el gobierno tiene la solución para todo esto? Inmediata, ¿no? Pero la tiene. Inmediata, digamos, se podrían tomar otras medidas, pero la solución inmediata no la tiene. Vienen desplazando y colocando parches, o sea, acá chocamos, ¿cierto?, con quien está en planificación con la realidad hospitalaria. Claro. Acá se debería, primero, haber preservado servicios fundamentales. Seguro. A ver, como era maternidad, porque hubo tiempo para poder hacerlo, haberlo preservado, pediatría y el servicio de urgencia del Hospital Ramos. Ahora, Daniel, Pero ¿fue negligencia, doctor? Pero escúchame, pero quienes planifican en salud pública nunca han estado en un hospital de la complejidad, nunca han trabajado en un hospital de la complejidad del Hospital Rawson o Matías Quiroga. Y ni siquiera van, nunca lo han hecho. Y ni siquiera van allí para contratar, para conocer, para adecuarse. No porque no conocen. Bien. No porque no conocen. Bien. Además, están metidos adentro de una computadora, se da en el cuenta. Ministerio de Salud, ahí se sacan horas médicas, que acá sobran, que acá no sobran, pero ellos no conocen la realidad. La realidad que viven ustedes. Claro. Bueno. Ahora, y además no escuchan, por lo que usted dice, porque ustedes anticiparon lo que iba a pasar con maternidad. Pero es que se les dijo. Claro. Por eso, claro. Y anclado. O sea, además de la ignorancia no escuchan. Del servicio de maternidad. Y tampoco se lo refuerza como se lo tiene que reforzar al servicio. Daniel, a los servicios, claro, no solamente hablamos de maternidad, hablamos de neonatología. Urgencia, en este momento, me comentaba la gente que está trabajando, se transformó en un área de COVID más. Claro. Daniel, vos estás en el tema del ámbito del hospital de niños que tenemos acá en San Juan. Vos no sé si podés dar el número para saber. Ingresa también mucha gente, muchas mujeres embarazadas. ¿Hay algún promedio de cantidad de mujeres embarazadas que lamentablemente vienen contagiadas con COVID? No tengo exactamente la cifra. Sí, en las guardias que están impactando, que no son pocas las que impactan. Claro. El miércoles, por ejemplo, me pasaban del miércoles pasado 7 pacientes con COVID impactaron durante la guardia. A su vez habían pacientes en terapia internada puérpera y a su vez tuvieron que operar una paciente con COVID 32 semanas y pasar la terapia. O sea, esto no se veía el año pasado. El año pasado muy poco fueron las pacientes con COVID que se veían. Claro. Doctor, dije mi última pregunta, pero disculpe, tenemos muchas preguntas, pero sabemos de su tiempo, a quien agradecemos. Doctor, ¿usted es especialista en qué área? En la maternidad. Maternidad. ¿Usted nos puede decir un poquito, cuánto, si sabe o tiene información con respecto a los chicos que están internados por COVID? No manejo. Esa información no la maneja, ¿no? No manejo la parte de pediatría. Uno maneja lo que se va más o menos publicando. Lo que sí, no hablo de casos graves, pero sí por lo que nos relatan los médicos de guardia de pediatría, ha aumentado una barbaridad la cantidad de niños con COVID que consultan a diario.
Ah, bueno, porque escuchaba en otros No. medios que decían No, que no era así. A ver, le demos el parte, yo te doy el parte del Ministerio de Salud Pública, que nos envían acá a la radio todos los días. Dice que hoy en día, en la parte del hospital Rawson, hay una mujer embarazada con COVID y un niño con COVID. Es la información que está dando el Ministerio de Salud Pública. Y es una foto de un día, puede ser. Claro. ¿Cómo la foto de un día? Claro. Es la foto de ese día, nada más. Claro. No significa que no estén impactando, porque acordate Sí. que consultan los pacientes y muchos vuelven a su domicilio. Claro. Vos sabés que, Daniel... O sea, no es que no exista, tampoco se puede estar negando la enfermedad, ¿no? Claro. Vos sabés que, Daniel, ayer sacábamos cuenta. Ayer en el ámbito público se hicieron 1.900 testeos en San Juan, en el ámbito público, no sabemos en el ámbito privado porque no conocemos. 1.920 testeos, de los cuales 680 de ellos dio positivo. Y cuando hablamos de ello estamos hablando de un 40 a un 45% de cada vez que van a hisoparse los sanjuaninos, te estoy dando el número, 1.920 personas se fueron a testear en el ámbito público y 680 dieron positivo. Estamos hablando de un 40 a un 45% en cada testeo que se hace por día en la provincia de San Juan. Altísimo, y que no coinciden las cifras provinciales con las nacionales tampoco. No, y además te quiero decir otra cosa. Nación tiene mayor número. Sí, de San Juan. Incluso lo hemos hablado también con el profesor Patiño de la Universidad Nacional de la Universidad de San Juan, el ámbito del ingeniero, que ha dado a conocer unos números y que también viene insistiendo que San Juan, ya hace un tiempo atrás, el número que da a conocer el Ministerio de Salud Pública es 3 veces más de la cantidad de que se da a conocer. Esto lo implicó, te quiero decir, que tenían un proyecto, no pudo llegar los fondos para seguir, bueno, después lo destrabaron y todo eso. Este es el ingeniero Patiño, ¿no? Sí, lo ubico. ¿Sí? Así que con él hemos estado en contacto también, hemos estado hablando de este tema. O sea, ahora, que hay más COVID de lo que te presentan. Sí, exactamente. Por eso, los fondos que venían a la universidad los detuvieron por un tiempo, medio con el tiraron las orejas. Ahora, Daniel, para cerrar, entonces... Ya Mario nos había contado, presidente del Colegio Médico, que en el ámbito privado más del 97% de camas estaban ocupadas. En el ámbito público, porque unos diarios dicen el 86%, otros dicen el 90%, otros dicen que hay más Pero camas. no hay camas. Pero la realidad, ¿cuál es? Está colapsado, no hay cama. Pero te vuelvo a decir, para nosotros está colapsado el sistema, Bien. por más que ellos digan que no. Claro, Bien, perfecto. claro. Porque si no, las pacientes o los pacientes No no los- se tendrían que estar muriendo en los hospitales periféricos. Exactamente. ¿Cómo le va, doctor? O en su Sí. domicilio algunos. ¿eh? Tal cual, como usted lo dice, doctor Sana, Sí. buenos días, Daniela le habla. Nosotros, como medio de comunicación, hace prácticamente un mes atrás anunciábamos un informe que hacía la Sociedad de Terapia Intensiva de la República Argentina. Había hecho un relevamiento a instituciones de salud privada y pública con respecto a la ocupación de camas de UTI, de terapia intensiva. San Juan, según ese relevamiento, planteaba una ocupación del 90%, le estamos diciendo hace prácticamente un mes atrás. 98%. Exacto. Y acá los informes, tanto del Ministerio de la provincia como, bueno, en muchos medios planteaban una ocupación del 60, del 70. Nos han llamado oyentes que nos decían que tenían un familiar en una situación que necesitaban una cama de terapia intensiva y prácticamente no encontraban, los mandaban a casa y bueno, y un caso de un señor que nos contó que la paciente que necesitaba había fallecido producto de no tener una cama de terapia intensiva. Entonces, ¿qué nos están diciendo desde el gobierno o del Ministerio de Salud y desde los medios? A los sanjuaninos nos están mintiendo prácticamente, porque si había un 98, como dice usted, por ciento de ocupación hace varias semanas atrás, hoy día prácticamente no hay camas en la provincia de San Juan. Y esa desinformación, sí. Fíjese que esto, por suerte, salieron a aclararlo, que no coincidían las Sí. cifras oficiales del Ministerio con Tal la cual. realidad, que fue quien está a cargo del área COVID en la terapia del Rawson, y también uno de los médicos, Marcial Quiroga, que está en terapia intensiva. Y salieron a aclarar y a denunciar esta situación. Una situación prácticamente de colapso a diario. Es muy difícil conseguir una cama, y las camas que se van liberando son camas de pacientes que van falleciendo. Sí, Se ha visto que lamentablemente. no fallecen Sí. pocos pacientes por Sí. día. Doctor, otra pregunta.
Ya cerramos, por favor. Bueno, Yo tengo esta pregunta. ¿Por qué ahora tenemos números muy elevados en cuanto al índice de contagiados y fallecidos en la provincia de San Juan y hay restricciones? O sea, hay menos circulación de ciudadanos en la calle. Obviamente se han tomado estas medidas. ¿Cuál es la respuesta? Porque yo no entiendo, cada vez hay más contagio, pero las restricciones o las medidas se están tomando, obviamente se han tomado hace poco, ¿no? Con respecto a las medidas nacionales, a los anuncios nacionales. Sí, por eso lo que yo le decía, o sea, a partir del primer día de confinamiento, 12 a 14 días para poder evaluar los resultados. Claro, para saber. No son suficientes Se 9 van a días. empezar a evaluar durante esta semana, fin de semana. O sea, vos crees... Pero no antes, el tema es que no veníamos con tan pocos casos como nos decían que nosotros teníamos acá en la provincia de San Juan. Claro. Que estábamos con una meseta con un piso alto de 200 pacientes diarios. Claro, 200 pacientes diarios, claro. Daniel, Bueno, gracias, doctor. Yo te agradezco. Yo quería hacer una sí, última por favor, pregunta. una pregunta más y ya cerramos. Nada más. ¿La cuestión salarial quedó algo pendiente con el gobierno? ¿Puede decirnos eso? Digamos, vamos atrás de la inflación. No ¿Cómo era que todo? los salarios le iban a ganar a la inflación. Eso es lo que se Con los dijo. índices inflacionarios que nosotros tenemos acá, que prácticamente un 4% mensual, han quedado atrás. Han quedado atrasados. Este mes pagaron la segunda parte del acuerdo, que fue un 7%, que lo han liquidado con el mes de mayo. Pero igual estábamos atrás. Hay una cláusula de revisión que se tiene que poner en práctica ahora durante el mes de junio, porque el otro ajuste viene en julio. Bien. Daniel, te agradecemos la gentileza de atendernos. No, yo le agradezco a ustedes. Gracias, doctor. Muchas Vamos gracias. a seguir insistiendo. Por supuesto. Acá hay áreas donde nosotros nos están demandando soluciones, nosotros le estamos trasladando y no tenemos respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública. Hablo de, por ejemplo, lo que está sucediendo en Pocito, lo que está sucediendo en Cacha, lo que está sucediendo con el servicio de clínica médica, del hospital Rawson, que es el paso previo a la terapia de los pacientes COVID, de los que ingresan al hospital. Bien. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros estamos pidiendo la revisión del decreto que mandó a trabajar a la gente que forma parte. A la gente que está con movilidad. Y en general a los empleos públicos, en pleno pico de la segunda hora, con comorbilidades, a donde prácticamente hay lugares que parecen una ratonera. Claro. Que esto es una realidad. O sea, esto es una barbaridad, porque por más que estén vacunados, ¿sabes? Una dosis algunos, 2 dosis otros, pero nadie le va a poder aseverar a usted que no se van a contagiar con las nuevas variables o las nuevas cepas. Exacto. Además, no había una urgencia, si los tuvo usted 12 meses, si los tuvo con licenciado, no había una urgencia para reincorporarlo ahora. Salvo que no tengan gente para que trabaje. Esa es la realidad. Y lo último, Daniel, vos sabés que hoy acá en San Juan tenemos la variante inglesa, Manaus y la andina, más allá del COVID. Ahora en el mundo se da a conocer, más allá de lo que tiene que ver este virus de la India que está afectando, de Sudáfrica ahora aparece otra cepa que es vietnamita, de Vietnam, que dicen que es más peligrosa en este momento que todas las demás cepas. Esto es la última información que se da a conocer en el mundo, que otra nueva cepa desde Asia, desde Vietnam, que es más mortífera y más peligrosa que las cepas que hoy existen. No sé si tenías esta información ya. Sí, la tenía. Lo que pasa es que acá fundamentalmente aparecieron las 3 cepas, Manaus, la británica y la andina. Sí. Pero en Brasil ya tienen la de la India. Sí. Y después aparece esta nueva que usted me relata Sí. a último momento. De Vietnam. Pero la de la India ya está en Brasil. Sí. ¿Verdad? Y un peligro porque estamos ahí, al lado. Y en cualquier momento llega. porque Muchas esto llega. gracias, doctor. Lo vamos a estar molestando nuevamente para, informarnos sobre todos estos temas y que usted lo hace muy bien y aclarece a la audiencia, ¿no? Muchísimas Yo le gracias, agradezco doctor la Sá. posibilidad que me han dado. No, por Muchas favor. Y a usted por la predisposición. Sí, Gracias. por el tiempo que brinda. Me ¿no? debe un café, Daniel, después lo voy a contar, ahora no. No, Dios. Chao, Daniel. Bueno, Gracias, Gracias, doctor doctor. Sana. hasta luego, gracias. Chao, Daniel.